Un gusto saludarles, estimados estudiantes. He querido utilizar esta plataforma para poder asegurar que la clase se haga de manera lo más cómoda para ustedes. Lamentablemente estoy en un sector donde no tengo una buena señal de internet, entonces debido a eso es que hemos tenido algunos problemitas. Este programa me permite de manera mucho más cómoda poder explicar los contenidos, puesto que ustedes me van a escuchar. Creo que el sonido es muy claro, ¿cierto? Y la imagen también, porque ustedes van a tener la diapositiva y la manera como yo las voy a ir explicando, desarrollando, ¿ya? Así que espero que sea una clase cómoda para ustedes y me lo hagan saber después a través de correo, a través del WhatsApp que tenemos, ¿cierto? Para que efectivamente sea una clase lo más clara posible. Vamos a avanzar entonces en el tema de hoy, que es la comunicación, y con un adjetivo, la comunicación asertiva. Una breve introducción. El propósito de esta clase va a ser que podamos entender que en la formación de un docente, como ustedes, es fundamental a la hora de querer intervenir o trabajar el tema del desarrollo humano, comunicarnos bien. Y para eso hay que desarrollar habilidades de comunicación. No solo es entender la comunicación, de qué forma nos podemos comunicar unos con otros, sino comunicarnos bien, es decir, desarrollar la habilidad. Para desarrollar la habilidad tenemos que entender en primer lugar en qué consiste, qué significa. Entonces, el propósito de esta clase es que podamos entender las diferentes formas de comunicación. Están los estilos clásicos de comunicación, pero yo les quiero proponer este estilo de comunicación asertiva que tiene algunas características. Por lo tanto, en la clase de hoy vamos a ejercitar de manera teórica, ¿cierto?, con algunos ejercicios que yo preparé. Y para que la descarga de esta clase no sea tan pesado el video, la voy a dividir en dos videos que ya les voy a indicar. Entonces vamos a iniciar con recordando los elementos de la comunicación clásica que tenemos los seres humanos, ¿ya? Todos sabemos que la comunicación parte cuando hay un emisor y un receptor. Es decir, alguien emite un mensaje, alguien está queriendo entregar un mensaje a otro, y ese otro es el receptor. El receptor es quien recibe. Este mensaje lógicamente se puede retroalimentar, porque lógicamente el receptor después se convierte en emisor, y el emisor se convierte en receptor. De ahí que empieza a surgir el diálogo. ¿Dónde está la diferencia de la comunicación? Uno podría decir, bueno, el acento que le coloca el emisor o el receptor al mensaje. Pero las investigaciones señalan de que cuando uno quiere comunicarse con otro, no es tanto el mensaje el que cambia. Lo que cambia es lo que viene aquí, el modo que utilizamos para comunicarnos. Es decir, yo puedo plantear un mismo mensaje, pero el modo, la manera con la cual yo lo voy a presentar es la que cambia el estilo de comunicación. ¿Cuáles son los estilos de comunicación que existen? Lamentablemente, el más frecuente es la comunicación negativa, que también se entiende como comunicación agresiva. ¿Cuál es esta? Se refiere a los distintos modos o mensajes que un emisor y un receptor emiten de manera negativa, agresiva, autoritaria. En esto, estimados estudiantes, no quiero que se entienda que cuando hablamos cosas malas, cosas negativas de otro, es que estamos utilizando la comunicación negativa. No. Cuando yo le digo la verdad a otro compañero, cuando yo quiero ser sincero con él y le estoy diciendo algo que posiblemente no le va a gustar, no significa que sea comunicación negativa.
Aquí nos estamos refiriendo al modo que yo utilizo. ¿Y qué características tiene este modo de comunicación negativa? Las siguientes características. Por ejemplo, que ustedes evalúen la manera que ustedes generalmente se comunican con otros, si han tenido experiencia de comunicarse con estudiantes, a ver si hay alguna de estas características. Por ejemplo, la indiferencia, no tener en cuenta al otro es una manera también agresiva de comunicarme. La agresividad, gritos, insultos, golpes, golpear la mesa, golpear una puerta, todo eso es una manera de comunicarme no verbalmente, ¿cierto? Cuando yo golpeo algo es no verbal porque no hay de por medio una palabra, sin embargo hay un mensaje que está diciendo que yo estoy molesto. Por lo tanto, el golpe también es una forma de manifestar una comunicación agresiva. Control, dar órdenes, amenazas, exigencias, en términos muy drásticos, muy autoritarios, también es una forma, un ejemplo de comunicarnos agresivamente. La sobreprotección, cuando no se da libertad al otro, cuando se le hace dependiente o codependiente, también es una forma de agredirlo, porque no creo en él. En el caso de un estudiante, yo voy a hacer la tarea por ti, yo voy a escribirte el cuaderno. Es hacerlo dependiente, por lo tanto eso también es agresivo para él. Es no darle importancia. La desconfianza, engaños, ocultar, falta de sinceridad, lógicamente también nos presenta como una falta de confianza y por lo mismo es una agresión hacia el otro. La desvalorización del otro, descalificarlo con críticas, entendiendo una crítica agresiva, negativa, una crítica que no busca el crecimiento del otro, por el contrario busca hacerle daño. En ese sentido la crítica es una crítica que descalifica y es agresiva. Generalmente las críticas son positivas para nosotros y en el caso de nuestros estudiantes las vamos a utilizar mucho, pero siempre en una perspectiva de hacer crecer a nuestros estudiantes, de hacerlos que efectivamente se desarrollen como personas. Y por último, una actitud de víctima, reproche, culpar al otro, ¿ya? Buscando siempre culpables, eso también comunica un estilo agresivo. Un segundo estilo de comunicación es la comunicación pasiva, que poco se habla de este estilo de comunicación y sin embargo creo que se da muy cotidianamente. ¿En qué consiste esta comunicación? Es una manera silenciosa, tímida, miedosa de comunicar lo que pienso o lo que quiero. La persona es insegura, ¿cierto? No se atreve a hablar, no se atreve a comunicar verbalmente lo que le pasa o lo que siente. Por eso es que es pasiva, porque no es activa, no da a conocer lo que quiere, por lo tanto se calla, se guarda. La persona no se siente con la capacidad, con la fuerza para poder dar a conocer lo que quiere. Y en ese sentido es insegura. Muchas veces calla para evitar problemas. Y ahí está el trasfondo de la comunicación pasiva. Un niño, una niña, incluso un colega podría ser que utilice este estilo de comunicación para evitar problemas. Por lo tanto, se entiende que el que yo comparta contigo lo que pienso, lo que siento frente a un tema, para evitar problemas, mejor me callo, me quedo en silencio y así seguimos todos bien. Se va a generar un segundo problema porque cuando esas cosas no se dicen, van a, como decimos en buen chileno, ¿cierto? Van a explotar por otro lado, de otra manera. Entonces la comunicación pasiva no nos hace bien, al igual que la agresiva, tiene un impacto que provoca daño, que provoca dolor, insatisfacción en las demás personas. ¿Qué características tiene este estilo de comunicación? El temor,
porque la persona, al ser insegura, todo le da miedo. Hablar le da miedo, ¿ya? La inseguridad, como lo decíamos recién, no se atreve a hablar, no se atreve a comunicar verbalmente las cosas. Guarda silencio porque en su mundo de creencias ella está pensando que es lo mejor. Lógicamente hay momentos que uno dice, sí, en realidad acá no es el mejor momento para hablar, yo creo que hay que callar. Sí, eso también es inteligente. Pero en la comunicación pasiva la persona siempre guarda silencio. Siempre cree que es lo mejor guardar silencio. La desconfianza también es clásico en este estilo de comunicación porque está pensando siempre en lo que puede pasar y lo que puede pasar va a ser catastrófico, va a ser negativo, va a ser un problema mayor. Es una comunicación con estilo pasivo porque no actúa, no es protagónico en dar a conocer lo que piensa. Se guarda y por lo tanto de ahí surge este concepto de ser pasivo, de no actuar. Sufre por guardarse lo que siente, lo que piensa, pero sobre todo lo que siente. Es una persona que seguramente va a enfermar al poco tiempo o va a tener una crisis de tipo psicológica, ¿cierto? O alguna enfermedad orgánica, puesto que lo que no se dice verbalmente, el cuerpo lo va a decir de alguna manera. En este sentido, la persona se desvaloriza a sí misma, no se reconoce ella con un valor de poder dar a conocer lo que piensa para sentirse una persona, y esto lo podemos ver en el colegio, desde mi experiencia lo he visto muchas veces en niños, en niñas, porque los contextos familiares han ido aprendiendo este modelaje de guardar silencio, ¿ya? De no generar problemas. Y eso los hace caer en una actitud de víctima de aquellos que siempre están pensando que tienen ellos la peor parte, y lo importante es que la persona reconozca que efectivamente este estilo le hace daño, no es positivo ni para ella ni para los demás. Un tercer estilo es la comunicación asertiva. Mi experiencia me indica que este concepto en varias oportunidades se tiende a confundir. Cuando decimos asertivo, pensamos de una persona amable, de una persona que habla como lentito, como muy acogedora, como una persona que no se molesta por nada. No, la asertividad no tiene que ver con eso. Vamos a ver en qué consiste la asertividad. Cuando nos comunicamos asertivamente, lo entendemos como una capacidad. Yo les decía al inicio que esta es una habilidad que hay que desarrollar. Hoy día se requiere en los docentes, en los profesores, una habilidad para comunicarnos bien. Por lo tanto, la comunicación asertiva es una capacidad de la persona para dar a conocer las ideas ¿de qué manera? Clara, precisa, segura y directa, acogiendo lo que dice el interlocutor, siendo capaz de contraargumentar. Si nos damos cuenta, este estilo de comunicación no es, en otras palabras, ¿cierto?, muy amable, es bastante directo. No se va, como decimos en buen chileno, no se va por las ramas. Es directo, seguro, le dice a la persona con claridad qué es lo que yo estoy pensando sobre ella o sobre alguna situación, y además qué es lo que estoy sintiendo frente a eso. Por lo tanto, la comunicación asertiva tiene dos plataformas ahí. Es honesta, es verdadera, por eso es que es directa, ¿ya? No está trabajando desde la mentira. Y en segundo lugar, da a conocer lo que piensa, lo que siente la persona. No se guarda las cosas que están dentro de él, las dice claramente. Pero vamos a ver que hay características para poder decirlas, porque si somos directos, si somos claros, tenemos una seguridad en lo que vamos a decir,
podemos fácilmente caer en la comunicación agresiva o negativa. La comunicación asertiva se cuida de eso. ¿Cómo se cuida? Con las siguientes características. Tiene 4 características fundamentales. Primero, es activa, es decir, dirigida a un objetivo, eficaz, clara y firme al lograr dicho objetivo. Lo decíamos recién, ¿cierto? No se da vuelta, sino que es directa y señala lo que le interesa decir. No es agresiva, toma en cuenta los deseos y los derechos de los demás. Por lo tanto, cuando yo me comunico con un niño, con una niña, con un colega en una situación puntual, yo no estoy comunicándome para buscar daño o provocarle un problema a mi interlocutor con quien yo estoy conversando, dialogando. Por el contrario, lo que yo estoy teniendo como propósito es que esta persona crezca, madure y desde lo que yo estoy comunicando, esa persona cuente conmigo. Es empática porque cuando yo me comunico también estoy pensando, me estoy colocando en el lugar de esa persona frente a lo que yo le voy a decir. Por lo tanto, escucha y se pone en el lugar del otro. Cuando yo le diga esto, yo sé que este niño o esta niña no se van a sentir bien, pero me quiero colocar en su lugar también para acoger, para contener el dolor que posiblemente eso le va a generar. Y es cooperativa o colaborativa porque busca resolver situaciones en conjunto, ¿ya? Yo te comunico, te doy a conocer lo que pienso, lo que siento, pero al mismo tiempo cuentas conmigo. Al mismo tiempo yo estoy para apoyarte. A diferencia de la comunicación negativa y la pasiva, esta característica no se da. En la comunicación agresiva y pasiva, sobre todo en la agresiva, yo te doy a conocer y no me interesa cómo tú te sientas o lo que tú pienses, y te dejo solo. En la comunicación asertiva es colaborativa porque cuentas conmigo. Yo te voy a dar a conocer esto, te voy a decir lo que pienso, pero al mismo tiempo quiero que sepas que cuentas conmigo, que yo estoy aquí para apoyarte. Aunque esta situación es difícil, pensando en las diversas situaciones que pueden existir en un colegio, ¿cierto?, de discriminación o de opacar a otra persona, como contenido de este módulo, ¿cierto? Podemos darnos cuenta entonces que este niño, esta niña va a necesitar de mi apoyo. No solo de lo que yo voy a comunicar, sino también de mi apoyo. Vamos a ver, en segundo lugar, cuál es la estructura de una expresión asertiva. Y esto es súper importante que lo tengamos presente para desarrollarlo como habilidad. Estas 4 características que ustedes ven aquí de la comunicación asertiva son habilidades. ¿Y qué son las habilidades? Son aquellas características que nos permiten hacer algo de buena manera o hacerlo de manera correcta, pero hacerlo, no solo decirlo, hacerlo. Una persona habilidosa es una persona que eso que hace, lo hace bien, pero al mismo tiempo lo hace de manera correcta. La estructura de una expresión asertiva, es decir, comunicarnos asertivamente, implica 4 habilidades. Voy a ir explicando cada una de ellas. Personalizar, que es la primera habilidad, es tan simple como llamar a la persona por su nombre. Por lo tanto, cuando yo me comunico con un niño, con una niña, con un estudiante, con un colega, es distinto decirle, oye tú, oiga usted, a decirle, Marcos, Carolina, te quiero pedir lo siguiente. Marco, ¿te puedes sentar? Personalizar es emitir un mensaje directamente a una persona y esa persona tiene nombre. Por lo tanto, personalizar es dirigirme a otro por su nombre.
La segunda característica, y muy importante también, es la técnica de autorreferencia. También es súper simple, es súper fácil, porque lo único que hace es utilizar el yo. Y el yo va acompañado de un yo creo, yo pienso o yo siento. Si le doy a conocer a un estudiante que yo pienso que la tarea que hoy día realizaste no estaba bien, es lo que yo pienso. Posiblemente me puedo equivocar. ¿Ya? El anteponer el yo transforma mi mensaje a ser un mensaje subjetivo. Por lo tanto, yo no soy dueño de la verdad, también me puedo equivocar. El yo permite dialogar, porque voy a estar atento a escuchar cuál es tu opinión. ¿Por qué? Porque te estoy dando a conocer mi opinión, es decir, lo que yo pienso frente a un tema. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Esta técnica es súper potente, es súper importante desarrollarla porque permite que podamos dialogar. La comunicación agresiva no utiliza esta técnica porque impone, es autoritaria. No habla desde el yo, habla desde el tú. Tú tienes problemas, tú tienes que hacer la tarea, tú tienes que hacer o resolver este problema. Por lo tanto, desde el tú estoy imperativamente siempre haciéndote culpable a ti. En cambio, desde la autorreferencia estoy dándote a conocer lo que yo creo, pienso, siento frente a una situación puntual. Y te invito a que podamos dialogar porque yo quiero saber qué es lo que tú también piensas. Una tercera habilidad que también es súper importante desarrollarla en los niños, en las niñas y desde muy temprana edad es la expresión emocional. Como la palabra lo indica, es ser capaz, es tener la habilidad de expresar lo que uno siente. Generalmente expresamos lo que uno piensa, como un ejercicio más desde la razón. Pero no sé si todas las veces expresamos lo que uno siente, lo que uno experimenta en el mundo emocional, la rabia, el dolor, la pena, la ira, la frustración, no siempre lo expresamos, porque está en la idea que decíamos anterior, para evitar problemas, para no ocasionar una situación peor, mejor me callo o mejor no digo nada. Entonces la expresión emocional es potente en el sentido que nos permite dar a conocer lo que a mí me está pasando en mi realidad interna como ser humano. No solo desde lo negativo, la rabia, la ira, la pena, sino que también la expresión emocional positiva, desde la alegría, desde la emoción, desde la felicidad que yo siento como ser humano. Entonces la expresión emocional me permite darte a conocer, me siento bien por esto que hiciste, me siento feliz porque lograste hacer una tarea, me siento dichoso de haber concluido este proyecto. Y finalmente la cuarta habilidad es el feedback, que lo entendemos como un responder, un aportar, una retroalimentación, retroalimentar. Y lo vamos a entender que el feedback también es súper importante porque me permite recoger la opinión de mi interlocutor, con quien yo dialogo. Si es un pequeñito de tercero básico, que le pregunto, Pedro, ¿qué piensas tú frente a lo que hiciste con tu compañero, que lo golpeaste? El feedback me va a permitir que él me conteste, me responda. Inclusive, si él se queda en silencio, también yo podría interpretar, a la luz de lo que vimos en la clase pasada, podría interpretar, ¿cierto?, ese silencio, ¿qué me está diciendo? Lo ideal es que el niño logre verbalizar, logre decir lo que le pasa, lo que siente. Por lo tanto, el retroalimentar, entendámoslo como la forma que existe para
que el otro me diga lo que cree, lo que piensa, pero al mismo tiempo el feedback lo entendemos como una retroalimentación positiva. Cuando el otro me responde, cuando el otro dialoga conmigo, yo también lo retroalimento de manera positiva en términos de agradecer. ¿Ya? La retroalimentación también es agradecer, reconocer lo que tú estás haciendo, aunque te hayas equivocado. Te agradezco que me hayas dicho esto, te agradezco que me hayas dicho la verdad. Eso también lo entendemos como feedback. Haciendo un resumen entonces, si ustedes me preguntan cuáles son las técnicas que hay que tener permanentemente presentes, vamos a graficarla en estas dos: la expresión emocional. Aquí hay algunos ejemplos, ¿cierto? Me preocupa, me molesta, me afecta, me agrada, me gusta. Eso es bien importante, comunicarnos con nuestros estudiantes desde nuestras emociones, ¿sí? Recordemos que el comunicar esto no significa dañar a la otra persona, significa darle a conocer lo que a mí me pasa en mi mundo interior. Y la autorreferencia, la persona que se expresa desde su realidad subjetiva. El yo siento, yo creo, yo pienso. Recuerden que siempre que me comunico desde el tú, va a ser agresivo. Tú tienes la culpa. Tú eres responsable. Tú no hiciste la tarea. Ese mismo mensaje yo lo puedo decir asertivamente. Yo creo que tú no hiciste la tarea. Yo creo que tú te tienes que esforzar más. Te fijas que el yo creo coloca un elemento importante y más acogedor, porque lo estoy dando a conocer yo. Eso invita a que el otro también me pueda dar a conocer su opinión frente a la situación ocurrida. Hacemos la síntesis de esta primera parte. Entonces, las habilidades comunicacionales para un docente, para ustedes que se están formando en esta área, cuando queremos incorporarnos al mundo del desarrollo humano, la inclusión educativa, para resolver, para potenciar, para formar a nuestros estudiantes, para que no sean objeto de discriminación, de alguna situación arbitraria que los lleve a sentirse mal, tenemos que pensar que estas habilidades nos van a permitir comunicarnos bien y hacer posible que efectivamente se solucionen las situaciones en las cuales nosotros vamos a intervenir y no que los problemas se van a agrandar. Entonces la personalización, llamar al otro por su nombre, la autorreferencia, hablar desde el yo creo o yo pienso, la expresión emocional, dar a conocer mi mundo emocional interno y finalmente el feedback como una forma de reconocer, de agradecer, de estar bien. Vamos a hacer algunos ejercicios de lo que les señalé sobre identificar lo que es la comunicación, los estilos de comunicación asertiva y la estructura también de lo que es la comunicación asertiva, el estilo y la estructura. Vamos a ver algunos ejercicios para que se pueda entender mejor. Ejercitemos entonces. Vamos a identificar en primer lugar qué parte de la estructura asertiva es. Aquí les voy dando la respuesta de inmediato para que ustedes vayan entendiendo la explicación. Pedro, ¿me puedes ayudar con esto? Personalizar, porque estoy pidiéndole a Pedro esa acción, ¿cierto? Que es distinto, ¿me puedes ayudar con esto? O tú, ¿me puedes ayudar con esto? El hecho de indicar Pedro ya personaliza. Yo creo, profesora, que podemos hacer el intento. Autorreferencia, por el hecho de señalar yo creo,
¿ya? Yo creo profesora. Si hubiera dicho yo creo profesora Maritza, habría al mismo tiempo personalizado, ¿ya? Intentemos hacer esto, ¿te parece, Alejandro? Intentemos hacer esto, ¿te parece, Alejandro? Feedback, ¿ya? El ¿te parece, Alejandro? Es que estoy invitando a que el otro me dé a conocer qué piensa, qué es lo que quiere hacer frente a esto, ¿ya? El hecho que también yo le diga a Alejandro, estoy personalizando, por lo tanto podría incorporar también como esa habilidad el personalizar. Me siento mal con esto que ha pasado. Expresión emocional, ¿ya? La persona está dando a conocer, me siento mal. Yo pienso, Sergio, que podemos resolverlo, ¿no te parece? El yo pienso, autorreferencia. Acuérdense que doy a conocer lo que yo pienso. Sergio también me está dando la indicación de personalizar, que lo podríamos incorporar ahí también. Personalizar, ¿ya? Y al final yo le estoy planteando esta pregunta a modo de feedback, como retroalimentación. ¿No te parece? ¿O qué piensas tú? Ahí también estoy pidiendo la retroalimentación. Veamos ahora, identifiquemos tipos de comunicación. Vamos a ver si es un tipo de comunicación agresiva o negativa, pasiva o asertiva. Vamos a ir viendo en la gráfica con la palabra que corresponda, con la letra que corresponda. Doy algunos ejemplos, ¿cierto?, del estilo. Por ejemplo, agresiva, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Ya? Eso suena agresivo, suena que es poco amable para tratar a otra persona. Yo creo que me puedes ayudar perfectamente, ¿ya? Yo creo, y ahí estamos viendo lo asertivo. Lo pasivo lo haré como tú digas. No es lo que yo quisiera, pero lo voy a hacer como tú digas, como tú lo mandes. Primer ejercicio, a ver, ¿quién les dijo que se podían parar? Eso es agresivo, suena agresivo. No hay personalización, no hay ninguna de las técnicas asertivas. Bueno, iré de inmediato a hacer lo que tú quieres. Pasiva, ¿ya? Un estilo pasivo. Porque estoy haciendo lo que tú me pides, lo que tú quieres, y no necesariamente lo que yo quiero hacer. Yo creo que podríamos hacer esto de otra manera, ¿ya? Asertiva. Yo creo, estoy dando a conocer mi realidad. Un momento, las cosas se hacen como yo digo. ¿Queda claro? ¿Ah? Agresivo. Si se fijan, no se personaliza, no hay ningún tipo de persona, ni de nombre, ni a quién se está emitiendo este mensaje. Tú todas las veces piensas que tienes la razón y te equivocas, ¿ya? Agresiva también. Por lo que yo les decía antes, tú tienes, cuando estamos utilizando el tú, generalmente vamos a entender de que esto es agresivo, ¿ya? Sí, no hay problema, pero yo creo que no va a resultar de esta forma, ¿ya? Asertiva porque estoy dando a conocer, ¿cierto? Yo creo que no hay o que no va a resultar esto, pero es lo que yo creo, lo que estoy dando a conocer yo como persona. Yo pienso que podríamos pensar en una solución. Asertiva también. Yo pienso en lo que a mí se me ocurre, no sé si es lo correcto, no sé si es la absoluta verdad, pero es lo que yo pienso en este momento. Por lo tanto, invito a que otros también den a conocer lo que ellos piensan. Anda de inmediato a arreglar esa tarea, ¿ya? Agresiva. Ahí hay un mandato, una cuestión agresiva. No se personaliza, no sabemos a quién se le pide eso. Por lo tanto, hay un imperativo de que la otra persona tiene que cumplir con lo que yo le pido, con lo que yo le mando en este momento. El dibujo te dije que no se hace de esa manera. ¿Que no entiendes? ¿Ya? También agresivo porque hay un elemento imperativo que se le pide al otro y no sabemos el otro quién es, porque no tiene nombre, porque no hay ninguna referencia respecto de eso. Ya, ok, lo hago así como tú dices, no más. Bueno, pasiva porque doy a conocer, ¿cierto?, la manera de
hacer algo, pero no como yo estoy de acuerdo en hacerla, sino como tú lo estás pidiendo, como tú lo declaras que yo lo tengo que hacer. ¿Ya? En ese sentido, entonces, se entiende que es comunicación pasiva.